¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo día, una nueva órbita más. Como siempre, y esta vez con los cosmonautas originales, Paz Vidaurre, Matías Zambiado por el otro lado y Mauricio González que les saluda. Hoy día con un día especial, ¿no es cierto? Ya finalizando el año de una u otra manera. ¿Cómo estás, Paz? ¿Qué te parece subirte a una nueva órbita aquí junto con nosotros? Los extrañaba. Sí. Los he acompañado semana a semana, pero desde lejos, a distancia, así que feliz de volver a estar en esta cápsula. Claro. Orbitando, ¿no es cierto?, en las ideas, como siempre, esta vez vamos con un tema bien particular y por eso dijimos, no, Paz tiene que participar porque es la que más sabe del asunto, así que aquí estamos. Y el tema es atención temprana y lenguaje infantil. De eso vamos a hablar, obviamente vamos a hablar del cerebro, que es lo que nos fascina a nosotros, ¿no es cierto?, porque está íntimamente relacionado, pero claramente el tema que nos convoca hoy día es atención temprana. ¿Y por qué es atención temprana, Paz, si no es estimulación temprana? Que de repente es como, está como en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto?, ese nombre. Son dos nombres que aparecen y que se confunden un poquito. La estimulación es la que damos todos cuando tenemos hijos, cuando tenemos sobrinos, ¿verdad? Eh, es importante sí que los que nos escuchan tengan claro que en el desarrollo tenemos por un lado un factor esencial que es la genética, la información que traemos, ¿verdad? Pero por otro lado es esencial el ambiente, el estímulo que recibe cada niño desde antes de nacer incluso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de atención temprana, es un concepto que surge ya hace varios años y se refiere a, podríamos decir que a todas las intervenciones que se realizan con un niño pequeño, ¿verdad? Pero un niño que tiene trastornos en el desarrollo o un niño que tiene posible riesgo de presentar algún trastorno en el desarrollo. Y a eso se le llama atención temprana, porque además hay un factor muy importante. No es una intervención que se ejerce solamente en el niño, sino que se considera todo su entorno, a su familia. Décadas atrás, cuando uno llevaba a un pequeño para estimulación temprana porque tenía un trastorno, por ejemplo, en el desarrollo, los profesionales hacían su trabajo uno a uno, pero no había una incorporación importante de la familia. Y eso es lo que cambia. Ese es el enfoque que es el que podríamos decir que es transversal a la atención temprana. La familia debe estar incorporada. Los cuidadores son lo esencial, son lo básico. Sin ellos, los cambios no serían los mismos. Antiguamente siempre era como derivar al profesional y que él se hiciera Exacto. cargo. Ahora el papá, el cuidador, porque puede ser el papá, la abuelita, ¿verdad? Es podríamos decir, el coterapeuta. Entiendo, entiendo. Interesante. Sobre lo mismo, aprovechando al especialista que tenemos el día de hoy con nosotros, cuando se habla de atención temprana, por ahí nos mencionan estos conceptos de que puede que haya una alteración del desarrollo, que haya un retraso. Pero para eso, ¿qué edad debe tener un niño, una niña para decir, bueno, tengo que esperar a que diga las primeras palabras, tengo que esperar a los 5 años, a los 4, o cuando yo ya puedo empezar a estar alerta para decir, ah, bueno, acá puede que pase algo y debería consultarlo? Esa es una pregunta súper importante. Más que Mm. nada, el lenguaje y comunicación, por ejemplo, los papás se preocupan o están atentos cuando dice las primeras palabras. Pero es como que en cierta forma el primer año no sucediera nada y el primer año de vida suceden muchas cosas, Es el elemento ¿ya? clave. Hay una cantidad de hitos que son muy relevantes para el futuro desarrollo del lenguaje y la comunicación en un niño. Entonces los papás tienen que considerar hitos que son básicos y que son previos al desarrollo lingüístico. Tenemos que el niño los primeros meses nos mira, ¿verdad? Mira a sus papás, les sonríe y eso sucede entre los 2 y los 3 meses y es lo que va a permitir un desarrollo, le va a permitir la interacción de este cuidador con este niño en el futuro. El bebé a los 6 meses, ¿verdad? Comienza a balbucear, a producir estas cadenas de sonido, ¿verdad? Y también es un predictor muy importante de lo que va a suceder en el futuro.
Y lo que hace generalmente un papá, ¿verdad? Escucha que su bebé empieza ta, 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 mamá, ¿verdad? Y los papás se entusiasman y comienzan a repetir lo que el niño dice, lo estimulan, lo refuerzan. Y eso es importante. Un bebé antes o sea, de los primeros meses de vida reacciona a los ruidos, reacciona a la voz de su cuidadora, prefiere que hable su mamá, ¿verdad? Entonces eso ya nos va indicando si vamos por buen camino. Y eso yo creo que es algo importante, el que los papás estemos enterados, ¿verdad? De cuáles son estos hitos relevantes, en qué me tengo que fijar, qué tengo que ver. Si yo espero a la primera palabra, tengo que esperar al primer año. Y eso son 12 meses, es mucho tiempo, incluso en Demasiado algunos tiempo. niños más. Por lo tanto, hay cosas que son muy relevantes y que suceden durante este primer año. El niño no dice palabras, pero el niño entiende. El Sí. niño responde a los 8 meses a que le digan no. O si lo llaman, gira la cabeza o deja de hacer lo que está haciendo porque su papá o su mamá la llaman por su nombre. O sea, A ya lo los reconoce, 8 meses. como a los 8 meses. Eso es importante recalcarlo porque de pronto la gente dice, no, mira, la verdad es que sí, parece que entiende, pero no sé si mucho, y tiene un año. Sí, pues ya ha pasado tiempo. El Eso niño es. antes del año ya reconoce palabras de uso cotidiano, el agua, el pan, el yogur, ¿verdad? El nombre de su gato, su mascota. Entonces hay muchos elementos que hay que considerar. Además que podríamos que decirlo previo al intercambio comunicativo, esto de mirarse, de, de casi conversar, porque uno se ve con un niño pequeño, ¿verdad? De meses, de 10 meses. Claro, tiene una jerga, algo que no se entiende nada, pero el niño tiene prosodia y parece que uno dice, está preguntando algo o está enojado, porque ya tiene intenciones comunicativas. Un niño de 10 meses ya puede pedir, ya puede comentar en cierta forma si algo le gusta porque lo toma y se lo muestra a su mamá y su mamá sabe que le está mostrando algo porque le llamó la atención. Ya a los 10 meses. Eso Sí, es como clave. Yo creo que hay que resaltar, yo por eso lo digo así como, ojo, fíjense a los 8 a los 10 meses, porque de pronto la gente dice, mira, la verdad que tiene un año y medio, sí entiende un poco. Por ejemplo, tú le dices, muéstrame la nariz y a veces te la muestra. Y uno dice, sí, pero es que eso lo debería hacer un niño de exacto. 8 meses, Sí, de 10 meses máximo. Entonces, ahí, ojo, muy importante lo que dice Paz, porque son los datos y las cifras que hay que siempre recordar. 8 meses, 10 meses. exacto. Lo em, importante, más que nada, yo creo que los papás vean que a los 10 meses el niño ya es capaz de, por ejemplo, de manifestar intención de comunicarse. No es un niño que está aislado, no es un niño que está solo, es un niño que le interesan mucho las personas, que le gusta relacionarse con las personas, busca a los cuidadores. Si algo le gusta, se lo muestra a su cuidador. Si necesita algo, pide ayuda y le muestra a su papá que quiere agua o que quiere comer algo. ¿Ya? El niño que no pide ayuda, el niño que no produce vocalizaciones o balbuceo, el niño que no comprende su nombre, que no comprende el nombre de palabras de uso muy frecuente, me refiero a esas cosas que los niños escuchan todos los días en la casa. O sea, todos los niños se toman su papa, está el papá, la mamá, ¿verdad? La cuchara, el yogur, su agüita, lo que le gusta comer, eh, es que algo no va muy bien. Ujú. Al año el niño debe comprender muchas palabras. Quizás no las dice, pero sí las entiende. Órdenes simples, dame, toma, vamos. Uno le dice a un niño, vamos, y el niño al tiro se va a la puerta, Entiende ¿ya? Un perfectamente. niño de un año, ¿ya? Y otra cosa importante además es que ya entienden también, paralelamente durante estos meses, entienden los gestos. Entienden las expresiones faciales de sus papás, que su papá está enojado, que su papá está triste, ¿verdad? Que ellos piden haciendo el típico gesto de pedir, aprenden los gestos de chao, de hola, ¿verdad? Que les permiten comunicarse antes de producir palabras. Nos pregunta Liz allí si es imposible no comunicarse. No, Esa es una no sabe. proposición, ¿verdad? Que se juega mucho con ella, porque no comunicarse es Uy, muy difícil, porque uno siempre comunica, Aunque no haga aunque no nada. diga nada, Aunque no haga nada. ¿verdad? Aunque uno no diga nada, uno comunica de alguna forma, Mm. porque nos comunicamos a través de palabras, a través de muchos elementos no verbales, usamos la expresión facial, usamos los gestos,
la postura dice mucho de lo que queremos también. Sin duda. Y aparece además un elemento importante y que yo sé que a ti te gusta mucho, que el elemento del niño aprende a señalar, aprende a indicar. Y ese El, sí que es un elemento clave a observar. el dedo poderoso. Sí, el niño antes del año ya indica lo que quiere, lo que necesita que le entreguen, lo que le gusta, ¿ya? Y eso pasa por todo un desarrollo previo que es el de la atención y la acción conjunta, ¿verdad? Sí. Que es un tema que yo sé que te gusta, que quizás podrías un poquito contarle a las Lo que personas pasa que es nos que el escuchan. concepto de atención conjunta para nosotros que trabajamos en el área del autismo es clave, porque si no logramos justamente esta interacción en la diada que se da entre el cuidador y el niño, es muy difícil desarrollar lenguaje. Entonces, trabajamos mucho en eso, trabajamos en unos esquemas muy particulares que son ciclos, ¿no es cierto?, de conductas redundantes que se repiten en el tiempo y que lo que hacen en algún instante, y esto te va a interesar, Matías, porque lo que sucede con este tipo de conductas, ¿no es cierto?, que son cíclicas, que son verdaderos loops de conductas y comportamientos, y los papás me dicen, pero ¿vamos a hacer lo mismo todas las veces, varias veces? Y yo digo, sí, haga eso. Lo que sucede es que efectivamente, una vez que se incorpora ese loop en la cabeza de los niños, tú lo cambias y cuando lo cambias provoca un llamado de atención profundo y ese llamado de atención hace que se conecte ese niño con la persona que está proporcionando ese loop, porque de una u otra manera dejó de hacer lo que hacía siempre. El otro día una mamá me decía, mira, la señora que lo cuida, cada vez que baja la escalera o sube la escalera le dice los números y le dice uno, dos, tres, cada vez que sube y baja la escalera. Y el otro día no lo Lo hizo. hizo, ¿ya? Y el niño como que la detuvo y la miró largamente esperando que le dijera los números, que era lo que esperaba que sucediera. Había habido una conducta cíclica, ¿no es cierto? Un loop de comportamiento y ahí el niño se conectó profundamente con la señora que lo cuidaba. Ella dijo, mira, me está mirando, me toma en cuenta, me hace señas, me está diciendo algo, no sé qué es lo que quiere y la mamá le dijo, dile los números, está esperando que le diga los números. De una u otra manera, se metió en su cabeza eso y fue uno de los elementos que usamos como técnica terapéutica para empezar a fortalecer la atención conjunta. Pero si te fijas, tiene que ver con un proceso atencional muy importante, ¿ya? Y ahí le dejo la palabra a Matías, porque estoy seguro que eso le tiene que haber dado un mazazo. Sí, es súper increíble la estrategia terapéutica, porque primero uno, si lo llevamos a los planos neurofisioanatómicos, siempre lo que está generando es un engrama poderoso, constante, que se repita. Entonces es como lo clásico que uno ve en un gimnasio, que hace una rutina y siempre la misma, o es la persona que está practicando artes marciales y repite una y otra vez, y cuando no hace algo dice, algo falló por acá, y eso mismo ocurre en la mente de las personas. Ya está tan habituado a, como dice Mauricio, hacer este loop, este ciclo, ¿cierto?, de conexiones, que cuando está preparado para continuar con el ciclo, falta un estímulo que entra y que lo active. Entonces es como, ya voy, y, falta algo, falta algo. Y bueno, entonces ahí es la necesidad de solicitar el estímulo externo que te permita mantener, ¿cierto?, tu conducta que estás expresando en ese momento. Imagínate que en el mundo del autismo, ¿no es cierto? Y los niños con TEA, una de las principales problemas, ¿no es cierto?, es la falta de contacto visual. No hay interacción y no hay, por supuesto, tampoco hay señalamiento, no hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que son previas que uno debería tener ahí. Y terapéuticamente cuando trabajamos, lo que hacemos es meter este loop, como les decía, y algunos papás me dicen, ¿sabe qué? Cuando me quedé callado, mi hijo por primera vez me miró a los ojos, me miró a la cara, pero después hizo otra cosa, me tomó la boca y me hizo hablar, así como diciendo, oye, te quedaste callado, ¿qué pasa contigo que no estás hablando? ¿Ya? Y eso fue un tipo de conexión muy particular que a los papás les sorprende mucho, porque desde un papá, ¿no es cierto?, que no se conectaba, de que no había interacción, cambia a un niño que lo empieza a buscar. Y de ahí para adelante es todo el modelamiento y todas las otras etapas que tienen que ver con el lenguaje. Yo creo que ahí tú dijiste algo clave, el niño lo busca. Sí,
Y eso es lo que espera un papá, Sí. ¿verdad? Y lo que tenemos que despertar, que el niño nos busque, que comparta con nosotros lo que le gusta, lo que ve. Tienen que pensar que el niño, desde el momento en que casi ya se sienta, ¿verdad? Como a los 6 meses, el niño empieza a explorar porque empieza a ver el mundo. Y a medida que aumente esa exploración, que tome las cosas, que las vea, que las guste, que les tome el olor, ¿verdad? Va a poder conocer su ambiente. Pero no solo, No, solo necesita. no nos funciona. Mm. ¿Ya? Aquí siempre mis estudiantes me preguntan, profe, ¿por qué usted siempre habla de la diada? ¿Ya? Porque aquí la diada es mágica. O sea, un pequeño no está solo, debe estar con su cuidador. Y el cuidador debe ser muy receptivo, porque el cuidador los primeros meses de vida no tiene idea qué es lo que su hijo quiere, o su sobrino, o su nieto quiera. Entonces tienen que funcionar como interpretadores de señales. Ujú. Parece que le duele algo, ¿no? Parece cuando llora así es que está inquieto, es que le duele la guatita. Y poco a poco eso va cambiando porque la comunicación de algo muy reflejo e involuntario se transforma en algo más intencional. Pero para eso toma meses, muchos meses. Entonces, durante los primeros 8 meses, el papá debe aprender a interpretar señales. Y para eso un papá debe estar, o un cuidador debe estar muy presente y ser muy receptivo, de estar atento a las señales que este bebé le manda. Y como alguien pone por allí, el vínculo es la clave. Sí. Aquí nos aparecen conceptos como el vínculo, como la creación del apego, ya que son elementos básicos que van desarrollándose paralelamente a la comunicación y que no pueden estar uno sin el otro. Y Sí, ahí es cuando está tú dices, bueno. acá yo tengo probablemente mucho éxito en una terapia versus otra terapia. Cuando yo tengo un papá que está metido, tratando de participar, sentado conmigo, trabajando. Yo tengo una mesita tipo jardín infantil en la consulta. Entonces ahí cuando trabajamos es como 2 adultos y un niño, ¿ya? Entonces para los niños es como toda la atención, toda la atención. Pero también tengo papás que cuando están sentados están con su teléfono, así. Oh, Entonces ahí uno dice: "Oh, rayos". No, y lo Eh, triste es eh, cuando eh, el niño toma lo que tiene el juguete y le sí, hace así al papá y así el como papá no lo diciendo vio. es como hasta que se lo tira en la cabeza y ahí el papá se enoja. En lugar de hacer algo, se enoja Sí. porque, bueno, sí, eh, siempre he es muy tenido ver interesante. cómo se van conectando. Por ejemplo, Liz, una gran amiga, es psicóloga que siempre nos escucha y de forma frecuente está con nosotros. Por ahí veo, no conozco a Ailén, pero veo que siempre que yo estoy por acá también está Mm, recurrentemente conectada. Nico, ni qué decir, y Cami, que siempre. Es bueno porque uno también tiene la opción de ir conversando de lo que ocurre en los episodios previos mm. y ir interactuando. Está súper entretenido, así que aprovechamos Oye, de Paz, me darlo. acordaba, ¿sabes de qué? Del efecto Mozart. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí. Fue un Tenían a negocio. los bebés escuchando los discos, pero tenían que ser los CD de Efecto Mozart, no era El cualquiera. CD del efecto Mozart, no sé, no podía ser cualquiera, ¿ya? Hay una Eh, actualización de eso, ¿ah? sí, sí, Sí. Bueno, pero en todo caso salió después la evidencia de que no servía el efecto Mozart. no, O sea que toda música es cualquiera, útil. cualquiera. O sea, el niño debe escuchar desde el rock, desde el tango, desde la música clásica, ¿verdad? La idea es que además tenga opción de escuchar de todo. Si aquí yo creo que la gracia es que los niños tengan la opción de escuchar, de manipular, de mirar, de tener una gran cantidad de estímulos, pero tampoco sobrepasarse, Ujú, ¿ya? ujú. Porque uno a veces ve, por ejemplo, eh, piezas, dormitorio, aulas incluso a veces Saturada, demasiado sobrecargadas, Ah, ¿verdad? Y eso tampoco es muy apropiado para un sí. niño. Ya uno dice, ¿cómo duerme? Ya cómo se apaga. Ya en cierta forma hay que tener un control de los estímulos. Una cosa que yo siempre les recomiendo, yo creo que nosotros por experiencia propia, nosotros teníamos todo, me acuerdo, los juguetes y todo organizado en cajas. Ujú. La idea es que los niños siempre puedan jugar. Los niños cuando abren una caja Es un es mundo. como que todo es nuevo, aunque sean de ellos, pero es como que, ¡guau! ¿Verdad? Se aburrieron con la caja, se las cambio. Entonces, de esa forma siempre hay una sorpresa porque no saben qué hay ahí, ¿verdad? Y no tienen tanto estímulo. Cuando uno ve estos pequeños que tienen unos cajones gigantes, ¿verdad? Y lo primero que hacen es botar todo al suelo,
y al final no juegan. Es mucha información. Entonces, el organizárselas un poco les permite también a ellos irse organizando a medida que van creciendo. Y ahí Sí. aparece la función ejecutiva también. De nuevo, No, de nuevo, sin duda. hay un montón de cosas, pero hay algo que quiero rescatar de lo que nos dice Paz y lo que nos pregunta Liz, porque me parece una pregunta espectacular y es como para darle varias vueltas que tiene que ver. Liz nos pone, ¿es imposible no comunicarse o no? Y la pregunta es súper buena, porque en algún momento se habló de los conceptos de intención comunicativa. Paz hace mucho énfasis en decir que, bueno, los primeros meses es de conocer, de tratar de interpretar. Entonces, como no comunicarse, puede que tengamos intenciones de decir algo, pero si no comprendemos lo que otra persona nos está tratando de informar, la comunicación no es efectiva. Entonces, eso es súper bueno, porque si yo estoy en Corea, no sé gesticular o mis gestos significan otra cosa, no tengo idea cómo están hablando ellos, menos saben lo que yo hablo por acá. ¿Cómo me entiendo? ¿Me estoy comunicando? Yo tengo la intención de comunicar, a lo mejor él tiene la disposición de comprender, pero si no compartimos este código, esta señal, Exacto. por ahí, por mucho que hablemos, que gesticulemos, no hay comunicación efectiva. Entonces es esencial, muy, muy importante lo que nos dice Paz, poner atención a todos los signos y tratar de a poco de ir elaborando esta significancia que le atribuyen a las cosas entre los pequeños y los adultos. La relevancia de mantener un tiempo de calidad constante con los niños. Entonces, sí, yo creo que es imposible no comunicarse, en alguna edad es imposible y en algunos contextos, pero creo que hay otros, como inicialmente, cuando hay poca intención sumado a que hay un desconocimiento, las señales como que no son coincidentes y bueno, ahí no se produce comunicación. Ahora, eso es lo que sufre cualquier papá los primeros meses, ¿verdad? Que en realidad quieren saber qué es lo que les pasa y no Sí. pueden averiguarlo. Pero paulatinamente, a medida que van pasando las semanas y empiezan a conocerse, eso va pasando y se van tranquilizando. Obviamente que hay casos que son excepcionales y que eso no se da y que es muy difícil lograr esa armonía, ¿ya? Más cuando son niños, por ejemplo, que tienen algunos problemas o niños que son, por ejemplo, muy irritables, ¿ya? También obviamente incide la personalidad de los papás, ¿verdad? O sea, hay muchos factores de por medio, la salud mental de los papás que es clave. O sea, una mamá que está con depresión postparto, es una necesidad vital que la mamá esté bien, para que pueda comunicarse apropiadamente con su bebé. Entonces, hay muchos factores que están, incidiendo, obviamente, pero lo clave es lograr esta comunicación, como dice, que al principio puede ser son miradas, son gestos, ¿ya? O el Pero tipo de llanto, que por ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente sí, cuando hablábamos con el pediatra de nuestra hija, él de escuchar tantos niños llorar, imagínate, eso es lo que se va produciendo, un deep learning, un aprendizaje profundo, ¿no es cierto? A partir de tantas muestras de llanto, él decía, está llorando así porque le duele la guata, está llorando así porque está con tal cosa. Entonces uno decía, ya tenía como pero, un pero ¿cómo? ¿Pero cómo tú puedes entender que ese tipo de llanto es una cosa y que ese otro tipo de llanto es por hambre? Y este otro es porque está incómodo por los pañales. Me decía, pero si es re fácil, pues sí. Claro, para él era fácil porque Súper había fácil. escuchado miles de era muestras, traductor de era un llanto. traductor, ¿no es cierto? Y efectivamente podía reconocer y entender qué cosa era y tenía razón y le achuntaba. Y de hecho después uno en el tiempo va empezando a aprender hasta que los niños empiezan a comunicarse. Ya después te dicen. El problema es cuando no te dicen, ¿no es cierto? Y tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje y ahí uno no entiende qué es lo que sucede. En el mundo del autismo, ¿no es cierto? Que el mundo que más me motiva a mí, el que más sé, incluso las ecolalias que antes se pensaba que era algo sin ningún sentido, Mm. actualmente se sabe que son una forma de comunicación y es parte del proceso terapéutico entenderlas, interpretarlas
y usarlas en beneficio y luego extinguirlas. Entonces, todo tiene un esquema, no es llegar y decir, no, esto no sirve. Antes se pensaba que era así y ahora se sabe que no es así. Y que todo tipo de comunicación, por muy bizarra que sea, en un niño con un trastorno de lenguaje tan severo como un niño autista, ¿no es cierto? Eh, sí tiene sentido. Y eso es una cuestión clave. Pero Sí. volvamos a un año de vida. Un Un año. año Sí. de vida. Un año. Ahora, Volví. antes del año también aparece algo que es bastante importante, que es la imitación. Sí. Los niños comienzan a imitar mucho antes del año, ¿verdad? Y aprenden de esa forma, aprenden muchas cosas imitando. Imitan movimientos, imitan juegos, ¿verdad? Cuando son más pequeños empiezan a imitar producción de sonido. Por eso que los niños muy tempranos está el wow, el miau, ¿verdad? Que antes de sus primeras palabras, porque ellos copian, son maquinitas de copiar. Entonces, una cosa importante es fijarnos, mi hijo imita lo que yo hago. Es típico que los niños aprenden muy tempranamente a jugar, a aplaudir, a hacer juegos, el está, el no está, ¿verdad? Y copian muchos gestos de juegos que nosotros hacíamos con nuestros hijos desde chiquititos. Entonces, mi hijo copiará, no copiará. Eso le va a permitir aprender. Ahora, un niño que no imita es un niño que en la terapia tiene que aprender a imitar. O sea, Parte de es la terapia. parte de, ¿ya? Y una forma de aprender a imitar, yo siempre le digo a los papás, ojalá tener cosas iguales. Que si el niño juega con un tamborcito, yo también tengo un tamborcito. Si yo tengo un autito, él también tiene el autito y jugamos en conjunto, cosa de que él aprenda a imitar. Y al imitar juego, a imitar mover cosas, a aplaudir, le agrego sonidos y así empiezan a imitar vocales, palabras u otras cosas, ¿ya? Pero la imitación es se conoce como un precursor del lenguaje también, dentro de todas las otras cosas que hemos ido nombrando, porque son habilidades que van a permitir que se desarrolle posteriormente este lenguaje. Mira, acá nos hace una pregunta Mariela acerca de si hay algún test, evaluación específica para ver si un niño de 2 años tiene una inteligencia o nivel cognitivo mayor que la media. Ojo, aquí es mayor que la media. Sí. Algo que no solo se aplique a habilidades del tipo escolaridad, sino un todo emocional, social, etcétera. Ahí no, Sí, no tengo esa información como específica, pero tenemos ahí psicólogos que están aquí en línea. Que nos pueden contar si es que existen Podríamos test pedir específicos, colaboración ¿no es acá cierto? de nuestros amigos que son frecuentes, ¿verdad? Y que especialistas en sabemos el área. que se dedican en ese campo. Y si no, podemos investigar. Sí, pero de todas maneras el Ah, juego, el Juego, tipo de sí. juego creo que es una de las claves, Hay una porque pauta que se llama la pauta de Gatsby, esa. que pueden buscar allí. Hay un artículo sobre ello y habla sobre las fases del juego, las etapas del juego, porque el juego predice mucho e indica mucho sobre el desarrollo cognitivo de los niños. Por lo tanto, si hubiera un juego simbólico muy temprano y más elaborado, probablemente sí habría un nivel cognitivo un poco mayor. Sin embargo, así como formalmente, yo sé que los test de CI se empiezan a aplicar a No, partir de los 6 años, es que es muy 6 pequeño. años, 7 años más o Sí. menos. Entonces, determinar si tiene un nivel mayor o un nivel menor, la verdad es que no es algo que nosotros como que... No. Es Hay que algo ver qué área complejo. mejor del desarrollo tiene, ella observa mayores desarrollo, está más adelantado, Lo ya, que pero sí es muy hemos visto, variable. lo que sí hemos visto, y eso de repente Matías también nos puede corroborar de eso, es que hay niños pequeños, muy pequeños, Que aprenden a leer. que aprenden a leer, ya lo que se conoce como hiperlexia, ya niños de 3 años, 3 años y medio, 4 años, muchos de ellos también dentro del espectro autista y otros no, No, y otros no, no. otros aprenden a leer por una capacidad de memoria muy particular, ¿no es cierto?, que les permite almacenar mucha información, ¿no es cierto?, en términos visuales y por lo tanto logran asociar y posteriormente emerge la lectura y eso no es raro, no es raro. Entonces, ahí uno dice, ya, pero qué sé yo, mi hijo aprendió a leer a los 5 años en el kinder, cuando estaba en el kinder. Sí, pero hay niños que aprenden a los 4 y otros que aprenden a los 3 y eso no es raro, ¿ya? Y sin que nadie les enseñe Y casi. sin que nadie les enseñe, que esa es otra de las Claro. cosas Sí, interesantes. mirando, está bueno esa pregunta. Yo a priori me lo jugaría sin ser psicólogo ni algo por el estilo, pero lo que postula Mariela
es muy complejo porque involucra muchas cosas. No es solo la habilidad cognitiva, ¿ya? Está hablando de habilidades emocionales, ¿ya? Habilidades sociales, y lo más probable es que eso, si es que existen pautas, se valore de forma independiente. Los típicos test que se elaboran generalmente tienden a valorar funciones cognitivas bastante específicas que me permita, bueno, manipulación verbal, no verbal, tipo memoria de trabajo, planificación. Entonces yo por ahí creo que difícil. Ahora, más difícil aún considerando qué es inteligencia. Entonces, Que es un gran tema. Sí. es un que- tema que ha salido un par de veces, Sí. y considerar a quién consideramos inteligente. A la persona que le va mejor en el jardín, ¿cierto? A quien se La que sabe más tiene más animales, amigos. a quien tiene más amigos, a quien llora menos, a quien llora más. Y por ahí, tomando las palabras de Varela que en algún momento comentábamos, la inteligencia, a fin de cuentas, y es una idea que yo comparto bastante, es la capacidad de adaptarse. Con lo que yo tengo puedo resolver problemas. Si puedo hacer eso y no estoy dependiendo siempre de los demás para poder tener un resultado, ya puedo considerar a una persona inteligente. O puede considerar a una persona externa como inteligente si cumple con esta premisa, que es, ¿cierto?, lo que les menciono. Entonces, bueno, lo veo complejo, y la inteligencia abrirla un poquito más que a la habilidad cognitiva neta, restringida a memoria de trabajo, a memoria visual, a planificación, sino que resuelve el problema y lo Exacto. lograste, independiente. ¿Tiene lenguaje previo? ¿No tiene lenguaje? En algún momento, como especie humana, ninguno teníamos lenguaje ni pensar de funciones ejecutivas, ¿cierto? Pero por ahí, al llegar a este punto de nuestra historia, bueno, ya da cuenta de que hemos ido resolviendo muchos problemas y como especie hemos sido inteligentes. Por ahí eso es llevarlo a lo micro y analizar. ¿Ya? Y Camila, que es psicóloga, también nos pone un comentario que efectivamente tiene que ver con el tema de que no es un gran indicador, sino que son muchas cosas al mismo tiempo, ¿ah? Yo creo que eso es clave. Efectivamente, el tema del entorno, y ahí volvemos a lo que estábamos. Es como, ahí también Patricio nos comenta, ¿no es cierto? Hay instrumentos para evaluar el constructo de inteligencia, el cual puede variar según los autores. Y, son más elementos que se ponen en juego. Son hartas cosas en realidad, ¿ya? Y yo creo que el tema del ambiente y el tema del dónde se va desarrollando ese niño es una cuestión clave también. Es lo más importante casi, porque en cierta forma podemos tener un niño que tiene todas las posibilidades genéticas de desarrollarse en forma óptima, y si ese ambiente no se da, no las va a tener. Mm. Entonces, al final, lo que un niño requiere es un medio adecuado, un medio apropiado, cuidadores, ¿verdad?, que estén presentes, y no cuidadores quizás tanto en tiempo, en cantidad, sino que, como mencionaba Mati de hace un rato, de calidad, ¿ya? Porque si lo pensamos en la época actual, los cuidadores trabajan, Y ¿sí? mucho. Todos trabajamos. Mm. Y toda mamá también ha dicho: "Oy, pero es que no puedo trabajar tanto, el papá tampoco, es que no lo veo, es que es mi culpa". Y esa es una cosa que se reitera mucho en la actualidad. Los papás se sienten culpables si su hijo no evoluciona como ellos esperan, que no cumplan sus expectativas, ¿verdad? Pero el tiempo de calidad es lo más importante, o sea, el darse un tiempo diario. Yo por eso vuelvo quizás a algo que ya he dicho otras veces, No, pero es pero a importante mí la recalcarlo. rutina del sueño es clave. Ujú. O sea, el papá que cumple una buena rutina de sueño con su hijo, que le da de comer, que después lo baña, que después lo acuesta, que Que le lees el conversa, cuento. que le lee un cuento, ¿verdad? Ese es un tiempo de calidad, Ujú. y que a ese niño no se va a olvidar nunca más, y esa experiencia le va a quedar allí plasmada. Además, que una cosa clave en la estimulación temprana de cualquier niño es el aprovechamiento de las rutinas. Acá las rutinas aparece esto de verdad, situaciones que son repetitivas, que se dan todos los días, ¿verdad? Que son casi un rito en la familia, porque hay actividades que son un rito. A veces, la hora de dormir, los papás te la pueden detallar exactamente lo que pasa.
en la mañana igual, ¿no? Es que yo me levanto, yo le hago el desayuno, hacemos esto, y el niño eso ya lo tiene y puede anticiparse incluso a lo que va a pasar. Y de esa forma también desarrollamos el nivel cognitivo. Entonces, esos son elementos claves, la calidad del tiempo. No estar con el niño 24 horas, porque muchos no podemos estar 24 horas con los niños, pero es la calidad de la interacción, la calidad afectiva, no solo esto de estimulación cognitiva, que esto no se da por separado, esto se da todo junto. El niño va a aprender en la medida que algo que ya hemos visto con anterioridad, la motivación también esté ahí, aparezca, tiene que ser algo significativo para él. Mm. ¿Ya? No sacamos nada. Yo creo que esto de sentarme con un montón de tarjetas, a lo mejor a tratar de que mi hijo se aprenda los colores, y tiene 2 años, no le interesan los colores. Los va a ir aprendiendo en la medida que él viva experiencias con el rojo, el azul, el amarillo, Mm. pero no es una cosa vital. Lo esencial primero es la conexión, es la comunicación, que vaya desarrollando esta interacción social, las habilidades conversacionales. Los niños empiezan a pseudo conversar, ¿verdad? Muy Tienen temprano. proto conversaciones antes del año. Y uno puede ver un montón de videos de niños pequeños, ¿verdad? En YouTube, ¿verdad? En que aparecen papás con sus hijos y uno dice, si uno les apaga el audio, uno diría están conversando, ¿verdad? Pero no hay lenguaje real todavía. Pero el niño hace pausas, el niño cambia la expresión, usa entonaciones distintas. Entonces las bases de una conversación ya existen antes de que aparezcan las palabras. Y eso es un elemento clave. Sí. Ay, que no se nos quede en vano esto del juego que mencionábamos a la mamá de Nante que nos preguntaba. El juego también es una necesidad para el desarrollo comunicativo y lingüístico. Los niños a través del juego aprenden a manipular objetos. Y si nosotros vemos que un niño pequeño toma una taza y una cuchara y vemos que revuelve y juega que revuelve la cuchara, ya sabemos que sabe usar los objetos. O sea, eso ya nos dando pistas de lo que hay aquí adentro y que no podemos ver. Y después aparece nuestro gran amigo, el juego simbólico, ¿verdad? Donde los niños comienzan a jugar a la mamá, al papá, al doctor, empiezan a representar lo que ellos ven en su vida cotidiana, ¿verdad? Y eso es mágico, porque al principio juegan sin hablar, pero después el lenguaje aparece dentro del juego. Y ya hay conversaciones, a lo mejor si juega solo, pero habla solo, pero conversa. Y sigue una rutina, y le conversa al peluche, le da de comer, ¿verdad? Entonces todo eso nos va mostrando su mundo interior y su nivel cognitivo también. Y de lenguaje, obviamente. Por lo tanto, Por lo que pone Patricia acá, yo creo que ciertamente esta incertidumbre y estrés que nos tiene a todos bastante mal, ¿no es cierto? Porque cuando tú dices, oye, en Chile se han muerto más de 20.000 personas, gallo, no es cualquier cosa, no es un número así que sea... no, ¿Ustedes se acuerdan cuando la gente saltaba la noticia de un bus que se había accidentado y morían 30 personas? era una tragedia. Era una tragedia tremenda, ya, más de 20.000 personas han muerto. Increíble. Y entonces es algo que uno dice, oye, sí, nos afecta a todos, y a los niños pequeños también. El Obvio que sí. estrés que ven en los adultos también lo perciben ellos. Entonces yo creo que, tal como dice Patricio ahí, poner estas rutinas para que efectivamente ayudarles con el tema de la ansiedad, ¿no es cierto? Yo creo que es una cuestión clave, sin duda, sin duda. Nuevamente rescatando lo que nos dice Paz, y encuentro tan interesante al área que se dedica, porque me parece tan maravilloso que nos mencione, no es necesario que se aprenda los colores con esta laminita, no es una máquina de meter la información a su cerebro y que la replique. Eso, qué bueno que lo dice. Yo cuando habla todo esto Paz, uno imagina que está poniendo una base de la estructura con la que le da independencia a la persona, porque si él ya comienza a conversar, quiere decir que sabe cómo hacerlo, y en su conversación emergen cosas que posiblemente como padres o como cuidadores no les hayan podido enseñar. Entonces, esta espontaneidad está generando
cierto desarrollo de nuevas habilidades y siempre lo nuevo que está emergiendo con una base sólida va a afianzarse y te va a hacer tomar mejores decisiones en la vida. Yo encuentro que eso es maravilloso. Un sistema de andamiaje con base sólida te va a permitir desarrollar y poder enfrentar la problemática que se te presenta mucho más fácil que el típico ejercicio de, bueno, lo sentamos y les vamos a decir las tablas del 7, apréndasela antes que se La vaya al tortura. curso. Y estamos ahí con la varilla al lado, la antigua, ¿sí? Esa vieja escuela. Entonces, es muy, muy genial. Nuevamente, cobra mucha relevancia las rutinas, el tiempo de calidad infantil. Y uno lo repite tanto para que, ¿cierto?, quede eso. Exacto. Y uno diga, bueno, ya, ¿qué teníamos que hacer? Pasar tiempo, pero no solo tiempo, como el papá que nos decía Mauricio, que estaba todo el tiempo en el teléfono y le tiraban el auto en la cabeza. No, tiene que ser armando una rutina, comunicándose, y eso es lo que les va a dar herramientas después en el futuro. Yo me imagino la situación bastante similar a lo que uno puede observar en las transiciones de los adolescentes. ¿Qué pasa cuando los padres, las familias han sido sobreprotectores, siempre quieren que resuelvan todo? Estas personas no pueden valerse por sí mismas, salen al mundo real y, bueno, quedan, ¿cierto?, absortos así. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo? Siempre le han resuelto todo. Entonces, si en la primera infancia ya han desarrollado, imagínense, estamos hablando de antes de un año de vida, que ya tiene una base sólida en que le permite explorar de forma independiente el mundo, resolver problemáticas. Cuando llega a esa edad, es un genio prácticamente, podríamos decir, para enfrentarse a la vida. No en matemática, no en física posiblemente, pero sí lo que importa es enfrentarse a la vida con herramientas que te permitan resolver. Esa es la clave. Y ese es el especial énfasis que uno le da a este tipo de conversaciones, porque atención temprana es importante y obviamente porque te está formando todos los años que te quedan por vivir, ¿cierto? Y uno dice, bueno, y yo ahora que tengo 40, 50 años, ¿tendrá repercusión lo que habrán hecho conmigo a los 8 meses? Y claro Sin que duda, sí, gracias a sin eso duda. es lo que eres. Sí. Entonces, por ahí es extremadamente relevante lo que hace Paz, así que aplausos también por la gran labor que ¿Recuerdas cumple. lo que veíamos el otro día de los japoneses con el Sí, primer recado? sí. Es un programa que está en Netflix. Es Claro, bastante. No, no era Netflix, era Amazon. no sé, Pero alguna era vez muy bueno sobre el desarrollo. Para que los vamos a poner en la cápsula para que vamos a los poner papás que el enlace tengan ahí para que lo... acceso lo vean. Sí, pero ahí estaba un concepto de el primer recado. Un niño de 3 años, a los 3 años, a los 3 años, ¿eh? Lo mandan solo a comprar, solo al mundo. Vaya del edificio, vaya a comprarme Y al el niño iba a negocio, comprar sushi. solo. Claro, y lo mandaban a comprar, obvio, sushi, Japón, ¿no? Es como, pero se demoraba lo que quería, se iba por el camino que quería. Claro, yo le decía, Paz, ¿te imaginas tú haber mandado a tu propia hija a los Ni 3 años muerta. a comprar, ¿no es cierto? Bueno, otra cultura, Es otro otra mundo. cultura, es otro mundo, es una rutina, es algo que se hace desde siempre en Japón, ¿no es cierto? Se conoce como el primer recado, y es mandar a los niños de 3 años a ir a comprar, ¿no es cierto?, fuera del territorio conocido, y es un tema, po, es un gran tema. Lo que pasa es que igual lo que uno espera los primeros años es que el niño tenga autonomía. Y por eso que en los primeros años del jardín infantil, ¿verdad? El gran objetivo es la autonomía, no es que los niños aprendan muchos colores, no, lo clave es que sean autónomos, que sepan dónde dejar su mochila, que sepan sacar su colación, que sepan comer solos, usar la servilleta, ir al baño, que son elementos que le dan autonomía en cualquier lugar, ¿ya? O sea, un niño que no puede ir al baño solo, ¿verdad? Es un niño que va a tener trama porque no va a poder ir al baño cuando van de visita en una casa, o sea, cosas tan simples, ¿ya? O no va a poder comerse la colación si no la sabe abrir, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es que ellos Ujú, que ujú. se adapten a diferentes situaciones. Y como decía el Mati, que aprendan estrategias. Yo creo que esa es la clave, irle dando opciones.
de aprender, de tomar decisiones pequeñas, ¿ya? Es como, te vas a poner esta polera o esta. Elija, elija. Exacto, porque uno encuentra que hay niños de 10 años, y uno le dice: "¿Pero cuál quieres?". No pueden tomar decisiones, y para eso los podemos ayudar desde chiquitos. Lo otro que yo creo que también es clave, que va junto con lo que es la atención temprana, es el desarrollo de la inteligencia emocional. Yo creo que en Chile y en el mundo, no solo en Chile, el concepto de inteligencia emocional recién como que empieza a tomar cierto Mm, énfasis, ¿no es cierto? Y creo firmemente, nosotros hemos conversado mucho, que el concepto de inteligencia emocional es una cuestión clave. O sea, eh, y es parte de todos los procesos cognitivos al mismo tiempo. No es que vaya una cosa por otro lado y ya el cerebro tiene, ¿no es cierto?, un cerebro emocional y un cerebro cognitivo. No es eso, ¿ya? Y claramente lo sabemos con Matías, ¿no es cierto?, que de una u sí. otra manera hemos discutido del tema y, efectivamente, yo creo que una de las cuestiones clave tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Qué tips o qué datos le podríamos dar a los papás de esos niños pequeños, ¿no es cierto?, que probablemente nos estén escuchando, a propósito de este concepto de atención temprana? Uy. Sí, sí, yo sé que son muchos, pero partamos. Yo creo que uno de los más pequeñitos, cuando vemos esto, antes del año, en cierta forma es ser papás atentos, ser papás observadores, ser papás receptivos. Cuando un niño, intenta comunicarse, responderles. No podemos dejarlos con la intención y no dar una respuesta, porque si el niño está intentando comunicarse conmigo, él está esperando que yo le dé una respuesta, y si yo no lo hago, puede ser que en algún momento deje de intentarlo. Entonces, algo clave es dar respuesta. Siempre estar atento y dar una respuesta. Y uno ve muchas veces que los niños van de los papás, y sí, es cierto. A veces uno está cansado, no quiere más, y los niños les tiran la polera, lo llaman, le tiran la cara, porque a los niños les Mm, encanta esto de tomarle la cara al adulto y ponerla frente a frente, ¿verdad? Pero estamos para eso. O sea, si uno quiere que su hijo se desarrolle en forma óptima, no solo comunicativamente, sino que socialmente, ¿verdad? Emocionalmente, ellos necesitan seguridad. Y esa seguridad yo se lo voy a ir dando siendo sistemática en mis respuestas con ellos. No estar a veces y a veces no. A veces sí, oh, que mi mamá está así y no, sí y no. No, estoy yo o no estoy en cierta forma, Constante. ¿ya? Em, en cuanto a al lenguaje, estar atento a estas banderas rojas, a estos signos de alerta durante el primer año, ¿verdad? No solo fijarme si habla o dice las primeras palabras, sino que si me mira, si me sonríe, si me muestra cosas, si quiere compartirlas conmigo, ¿ya? Si usa gestos para apoyarse en la comunicación, porque eso indica que tiene interés, ¿verdad? Hay niños que se las arreglan en todos solos, ¿verdad? Y son capaces de subirse, escalar un mueble para ir a sacar algo que quieren comer, ¿verdad? Pero y no lo piden. Yo prefiero que lo pidan, ¿ya? Porque eso implica comunicarse. Es cierto, es bueno ser independiente, pero si no piden nada, hay algo extraño. mm. También tengo que ir ver si es capaz de pedirme las Equilibrando. cosas o no. Y lo que dice ahí la Camila, obviamente, esa frase de la abuela, ¿verdad? De deje lo que llore, que se va a acostumbrar, eso es totalmente falso, ¿verdad? Y es de las primeras cosas que establezco en las clases con los chicos, y ellos lo saben, un bebé no puede seguir llorando. Ya todo dice lo contrario, la evidencia dice lo contrario. Un niño debe ser, el papá debe darle respuesta a ese llanto. El llanto es por algo, no es porque solo quiera llorar, ¿ya? Y si él necesita brazo, va a tener brazo. Una crianza respetuosa, que es el concepto que se usa ahora, ¿verdad? De respetar los tiempos de su hijo, las necesidades de su hijo. Ya, yo no lo puedo apurar. Es que no va al baño, no va al baño y yo necesito que vaya al baño. Es lo que está sucediendo en muchas unidades educativas, ¿verdad? Que en un tiempo
de un día a otro dijeron, no, los niños tienen que tener control de esfínter logrado a los 3 años. Sí, Y sí. fue una catástrofe, Normal. porque un niño tiene una madurez distinta a Juanito, a Pedrito, Sí. son todos distintos, no pueden lograr el mismo hito el mismo día. Entonces hay que respetar esa velocidad de cada uno, ¿ya? Y como lo han vivenciado cada uno también, porque el medio muchas veces facilita que vayan al baño y otras veces no, porque los aceleran mucho. Y eso pasa con todos los hitos del desarrollo. Hay que respetar los tiempos. Si un niño a los 12 meses no dice papá o mamá, hay que esperar un poco más. Pueden demorarse hasta el año y medio. No hay que ser tan apurado. Ya hay que darle un tiempo. Puede ser que su hermano mayor le haya dicho al año y que a lo mejor el segundo ya no lo dijo al año y va a ser al año 3 meses. Ya, y podemos esperar hasta el año y medio. ¿Ya? Obviamente si comenzamos a pasar mucho más allá del año y medio, ahí ya que esa es otra señal de alerta, ¿verdad? Qué raro. No dice nada, no dice palabras. ¿Ya? El niño a los 2 años ya dice muchas cosas. Y eso Unas es clave. 50 palabras, más o menos. Pero comprende muchas más, como 300. Entonces, investigar, probar en la casa qué tantas cosas conoce por su nombre, jugar, ¿ya? A veces uno como papá no se fija mucho en qué palabras conoce el hijo, porque además damos claves cuando hablamos. Uno dice, prende la luz y sin querer mostramos la luz y la miramos, ¿verdad? O pásame tal cosa y uno lo mira y un poco más y le dice eso, ¿verdad? Cuando decimos dame eso, el niño se fija en esas claves, pero no es lo que estamos diciendo. Entonces igual hay que investigar cuántas palabras comprende, ¿verdad? Cuántas produce. Lo importante es que como a los 2 años y algo, el niño ya diga tantas palabras que yo no las pueda contar. Sí, ese es como Eso le digo yo, porque clave. cuando uno le dice a un papá, ¿y cuántas palabras dice su hijo? Y empieza a ver, y las puede contar con los dedos de la mano. Estamos Es que atrasados. ahí sí, estamos atrasados. Sí, ahí hay un retraso. Porque un niño de más de 2 años ya no solo dice palabras aisladas, ya no dice solo mamá o papá, sino que dice, mamá, vamos, dame leche, junta palabras, une palabras. Y eso es otro elemento que hay que fijarse, porque a los 3 años ya conversan. Esto es muy rápido, es una cosa mágica, digo yo, Sí. es algo asombroso. Como un niño en 3 años pasa de solo llorar A hablar, a entender, conversar, conversar, a seguir instrucciones, a contar una historia, a contar cómo le fue en el jardín, a mentir. a mentir. Que mentir es una Exacto. cuestión súper compleja. Obvio. Oh, Y un niño de 3 Implica- miente fácilmente. Claro, está lleno de chocolate y dice, no, fue el perro. Sí, Exacto. sí, ese es un entonces, gran indicador de habilidad cognitiva. sí, Sí. claro, sí, Sí, sin duda. muy, sin duda. muy. Y bueno, retomando las primeras palabras que nos decía Paz en cuanto a estas indicaciones, a mí me parece muy, muy cómico, pero desde lo positivo, y es una conducta generalizada, y la encuentro genial, que por ahí uno ve en los memes o en las cosas, y te dicen, si un niño pequeño te pasa un teléfono de juguete, tú tienes que contestar. Y eso es clásico. Independiente que sea en el contexto que estés o te crees muy formal, si yo no tengo edad, si te pasa un teléfono un pequeño y quiere que hables, tú tienes que hablar y conversar con él. Esa es una Y después no te va a pasar un teléfono, te va a pasar un palo. Sí, eso es como clave. Y si te lleva una tacita con agua, también recíbesela. Pero empieza a preguntarte de dónde saca el agua, porque eso también es un dato importante que hay que considerar. Es algo que está a su alcance. Y te sirve agüita. Ya, ese es Nosotros ayer nos acordamos de algo que hacía una de nuestras hijas, que era algo muy simpático, que a nosotros nos gustaba mucho tomar fotos, mucha fotografía. Entonces siempre nos veían sacar fotografías. Y uno de los primeros regalos que le hizo no sé si una abuela o un abuelo, fue una cámara de fotográfica Fisher Price. Esa cámara así grande. Entonces ella tenía 2 años y le sacaba fotos a todo. Que no salía la foto. Y tenían y todas las personas que se acercaban a ella tenían que posar, porque no era así nomás, había que posar. Y además le ponía temporizador para salir en la foto. Entonces, eso es simbolismo, porque representan lo que ven en su vida cotidiana. Entonces eso nos dice mucho de los niños. Observarlos jugar es algo clave.
O sea, si un niño tiene 3 años y juega solo a acumular juguetes, a acumular bloques, sin ninguna representación de algo, Si que no hay algo historia, pasa, si no hay una algo historia. pasa. Entonces, es muy importante de observar a qué juegan, a qué juega su hijo, ¿ya? Porque si va algún terapeuta o un profesional, lo más probable es que le pregunte a qué juega su hijo, Mm. qué hace cuando juega. ¿Juega solo? ¿Le gusta jugar con los demás? ¿Verdad? ¿Con qué juguetes? Exacto, ¿qué Como, juguetes prefiere? Ya nos dicen mucho de los niños, entonces muy importante. Además de comprarle juguetes apropiados, yo creo que, o sea, no podemos cambiar los juguetes por los videos. Me refiero a un niño pequeño. y ahí el tema del teléfono. Cierto que el juego los juegos de ahora sí desarrollan habilidades, y eso lo hemos conversado antes, Ujú. ¿verdad? Pero no reemplazan al otro juego. No reemplazan. Ahí necesitamos que el niño juegue. Que aquí en los tips clásicos, ¿verdad? Que ay, la Camila pone los binoculares de la Dani. Una vez estábamos en un paseo y estábamos mirando a los bomberos que estaban muy lejos. Nosotros estábamos en la cumbre de un cerro y los bomberos estaban haciendo sus ejercicios. Entonces no podíamos verles. Yo dije, nos faltan los binoculares, no los trajimos. Y nuestra pequeña dice, yo tengo, y saca del bolsillo, hace que saca algo del bolsillo y se pone las manos sobre los ojos y dice, aquí están, te Toma, los presto. te los presto. Ya. Eso es juego simbólico. Absolutamente. Representación ya es algo más abstracto. Eso esperamos de los niños. Claro. ¿Ya? Y yo iba a decir algo, los juguetes. Los juguetes, Ya. clave los juguetes. Los juguetes son clave. Obviamente en un niño chiquitito, los niños chiquititos exploran. Así que estos juegos típicos de Fisher Price, los juguetes que tienen botones, que tienen colores, que tienen ruidos, sí les gustan. Porque ellos quieren explorar. Y mientras hay una sorpresa, funciona. Ahora, no es necesario que sea un Fisher Price ni nada por el estilo. Los niños se contentan con una caja en que uno le eche sorpresa y cosas raras que explorar. Son felices igual. O sea, yo creo que aquí, yo sé que hay papás que se esfuerzan y se matan por comprar el super juguete, y a lo mejor el niño va a mirar el super juguete un día y no lo va a mirar más, y después los papás nos queremos matar porque el super juguete no resultó. Y está nuevo ahí encima, ¿verdad? Y le gustó más la caja. La caja es el mejor regalo, créannos, la caja del refrigerador, la caja de la cocina, cualquier caja en este rato porque es se uno de los mejores. transforma en lo que el niño quiera, en nave espacial, en casa, en auto, en cocina, en avión, en lo que el niño quiera. Y un día puede ser una cosa y otro día otra. Todos los juguetes que son miniaturas, representaciones de algo cotidiano, de animales, de cosas de la cocina. A todos los niños les gusta jugar a cocinar, no solo a las niñas, a todos. Niños y niñas comparten el poder cocinar, hacer masa y preparar pancito, ¿verdad? Aunque uno después no se lo quiera comer, pero esas típicas cosas como manjar y galletas. Y que los niños dicen, cómetela. Pero toma, está rico. No. Los personajes, tener figuras de personajes, personitas que sean hombres, mujeres, niños, personajes de televisión, los que les gusten, muebles, autitos, aviones, todo aquello que les permita representar, crear historias, jugar entre ellos, ¿verdad? Todo eso favorece el desarrollo especialmente comunicativo en los niños, ¿ya? Así que eso totalmente aconsejable y totalmente probado. Un capítulo especial de las nanas del siglo XXI. Sí. Uy, sí. Me parece una muy buena sugerencia. Muchas gracias, Camila. Lo vamos a considerar dentro de la programación. Aquellos que les piden ser bilingües y tecnológicamente sí, es como ese tipo de cosas. Preparadas. Yo quisiera decir que a la gente, a todos los que nos escuchan ahora o después, que es clave que cuando uno interactúe con un hijo o un niño pequeño, no lo interrogue. ¿Y cómo te fue hoy día? ¿Y qué hiciste hoy día? ¿Y con quién jugaste hoy día? Eso no favorece el desarrollo del lenguaje. A nadie le gusta que lo interroguen. A nadie. Lo que sí favorece muchísimo el desarrollo del lenguaje es que tú le cuentes cosas a los niños. Yo hice esto. Yo, cuando era chico, porque también es medio extraño que un pailón grande, ¿no es cierto?, como el papá, diga que estaba jugando, qué sé yo, a la bolita en el parque, ¿no es cierto?
Entonces, pero sí puede decir, sabes que cuando yo era chico me encantaba jugar con los amigos a no sé qué cosa en el parque, a elevar volantines, ¿ya? Imagínate cómo soy de viejo Matías que yo hablo de volantines, cuando todo el mundo actualmente habla de las cometas, ¿ya? Aspectos Entonces, conceptuales. es clave el concepto de hablarles de algo, cuéntales una historia, cuéntales una anécdota, cuéntales lo que hiciste. Por último, invéntate una mentira. Pero eso es clave para que el niño luego te cuente cosas. Si tienes un niño muy silencioso, que no te cuenta historias, que no te cuenta nada, es porque algo estamos haciendo mal. Y una de esas cosas es que siempre los interrogamos y siempre les preguntamos las mismas cosas. Y muy frecuentemente ¿Cómo te portaste? le preguntamos sin interés. Es como por cumplir. ¿Y cómo te fue hoy día? Ah, ya. Bien, mal, no importa. Es como la pregunta de rutina. Ya lo logré. Ya. Mm. Así que para niños pequeños es una de las cosas interesantes. Y antes de terminar, yo creo que hay una cosa que la hemos dicho hartas veces, las pantallas. Justo la Smartphones. Cami pone ahí los smartphones. Sí. Por favor, ¿Cuándo le pasó un teléfono a un niño pequeño? cuando tenga como 4, ojalá por lo mínimo, así ya. Yo, Yo se lo pasaría, yo se lo pasaría a los. 18. Sí. Es que la pantalla no desarrolla ninguna habilidad en el niño pequeño. El niño pequeño lo que necesita es desarrollar la interacción con otro, mirarse a la cara, participar juntos, hacer cosas juntos. Y la pantalla quita todo eso. La Sí. pantalla los deja solos, callados. Nadie les pregunta nada, nadie les conversa nada, ni nadie. Lo único es que están callados, no molestan. Y eso no puede ser. Ahora, yo creo que asociado a eso es que los papás debemos compartir los tiempos con los niños, esos tiempos que ahora a veces no se ve que se compartan. O sea, el papá almuerza con la mamá, pero el niño está con el smartphone en la mesa No está, po. para que ellos coman en paz. No, pues esa no es la idea. El momento de almorzar, de tomar desayuno, de comer, son momentos también de aprendizaje, de interacción social, de aprender a pedir las cosas, aprender el nombre de las cosas que están en la mesa, de las comidas, los sabores, los olores, todo tiene nombre. Y eso se lo vamos etiquetando en la medida de que el niño lo va viviendo y lo va experimentando. No tiene ningún sentido que yo le muestre que esto se llama tomate si el niño no lo está comiendo, no lo está saboreando, No te está ¿verdad? mirando. Exacto, no lo comparte conmigo. Yo sé que, y a las mamás siempre les digo, yo sé que los niños pequeños almuerzan a otras horas, Mm. por ejemplo, pero igual se puede sentar conmigo a la hora que yo como y podemos compartir y picotear de mi plato. Eso también genera interacción y genera mucho aprendizaje comunicativo y además lo preparo en cuanto a la alimentación, a que aprenda a comer de todo, ¿verdad? Para que yo lo pueda llevar contenta a comer a cualquier lugar, ¿verdad? Y no tenga que pasarle un teléfono para que se calme. Sí. ¿Ya? Yo creo que eso es clave. Para mí eso es lo peor de estos Es momentos muy en triste. cuanto a la tecnología. O sea, ver Mm. que los niños van sentados en un coche con una pantalla, siendo que van viendo muchas cosas a su alrededor, que pasan muchas cosas en su entorno y el niño no ve nada. Mejor lo dejo en mi casa. Mejor, sin duda. O sea, si no voy a tener interacción, no lo saco. Como Porque al dice Lisa final, ahí, dar un espacio para la creatividad, para hablar, para interactuar, creo que tiene toda la razón, es realmente sano, es lo que se necesita, ¿ya? y respetar los espacios también del niño, Sí, los espacios a solas. sí, De tiempo fuera, así como de voy a jugar, juegue. No coartarle sus tiempos, sus espacios, porque eso le despierta su creatividad. Y al crear, también usa el lenguaje. ha sido un programa como siempre muy entretenido. Bueno, yo lo encuentro entretenido, pero no sé. Y lo importante es que todos se queden con la sensación Sí. de que nosotros la pasamos bien Sí, y que nos encanta esto. sí, sí, sin duda. Yo creo que eso es como clave. Pero, churra, ¿cómo cerrar este programa tan especial? Porque en el sentido de que es tan importante el concepto de atención temprana que ¿Sabe que nos faltó algo? Aquí le faltó algo a ustedes, algo relevante. sí sé. ¿Por qué sirve hacer estimulación o atención temprana en un niño que tiene dificultades, por ejemplo?
o que tiene riesgo de presentar un trastorno del desarrollo. ¿Qué pasa en ese cerebro? ¿Qué es Claro. que lo permite? Matías, Bueno, tenemos ya, toda la licencia para seguir, podemos seguir conversando aquí hasta las 10 de la bueno, noche, así Dejémoslo que lanzado y lo podemos analizar en otra ocasión. pero sí, podemos lanzar los primeros elementos. los Sí, primeros elementos, sí, el rol esencial de la plasticidad cerebral, yo creo que hacia allá nos dirigimos a la capacidad de maximizar la funcionalidad de esta arborización que existe a estas edades, de ganar esa funcionalidad, es muy, muy esencial. ¿Y cómo se hace eso? Mediante todo lo que nos ha dicho en detalle Paz, Mauro, qué es el juego simbólico, qué es lo que nos agrega Liz, la creatividad. El lenguaje en sí es un constructo creativo. Yo cada vez que quiero elaborar una frase, estoy planificando cómo hacerla, es parte de la creatividad. Yo bien puedo aprender las primeras palabras al inicio, pero se menciona que hay un concepto que es innato. No todo el lenguaje es innato, pero sí hay un gran cierto compromiso en cuanto a la capacidad espontánea que tenemos los seres humanos para ejecutarla. Y todo eso de la mano de las actividades y recomendaciones que nos dan ligados a estos conceptos de plasticidad, arborización, recorrer caminos, formar enlaces y todo lo que conversamos radica en el cerebro. Tomando solo unas palabras que nos decía arriba Liz, y a los niños, hablarles como niño, nosotros, para quienes no saben, estuvimos de día hace súper poco. ¿ya? El día Y del de ahí, fono. sí, en todas esas actividades del Día del Fonoaudiólogo, escuchábamos a una insigne persona, Elvira Mendoza, que lleva décadas dedicándose al lenguaje infantil. Y una de las cosas importantes que ella destaca es no simplificar el lenguaje al niño. Háblele con el lenguaje como lo usamos. Tenemos que comprender, a lo mejor uno está habituado y habla todos los días, el lenguaje es extremadamente complejo, aprenderlo. Involucra aspectos semánticos, sintácticos, morfológicos, todo eso ligado a funciones ejecutivas. Entonces, si nosotros lo simplificamos, que le estamos enseñando un lenguaje a medias. Entonces, exacto. para ello es, bien, apréndelo, aunque te cueste un poco más, pero apréndelo bien, y desde ahí nos lanzamos a la creatividad y a la comunicación. Entonces, por ahí podríamos hablar otra hora de esto, ¿verdad? Sí, sí. Pero, Podríamos decir en algún momento, largarnos solamente con un capítulo denso acerca de qué pasa en el cerebro en la medida que vas creciendo. Yo creo que es una cuestión Sí, interesantísima. sí. Y largarnos hasta la adolescencia, que es como ¿Qué pasa allí? la La tormenta tormenta perfecta, perfecta. la tormenta perfecta, la adolescencia. ¿Qué les parece si el próximo capítulo nos largamos con esa, Matías, y terminamos con la adolescencia? Invitamos a todos los psicólogos que están por aquí dando vuelta a que nos apoyen con ese tema, porque en realidad es muy entretenido lo que pasa Sí, en el cerebro, ¿no es cierto?, en los primeros años y justo hasta la adolescencia, porque realmente explica todo, todo. Todo lo que uno vive, ¿no es cierto?, se explica fundamentalmente desde el punto de vista de lo que pasa en el cerebro. Así que los bueno, lo invitamos, los dejamos por invitamos. ahí. La Sí. próxima semana nos vamos a alargar con un capítulo de esa naturaleza. ¿Qué pasa en el cerebro antes de la adolescencia? ¿Y qué pasa cuando llega la adolescencia? Wow. Porque ya ahí es clave. Así que están todos cordialmente invitados para la próxima semana. Que estén muy bien. Yo creo que estamos como en los tiempos, ¿les parece? ¿Sí? Sí, Así que súper bien. invitamos a Patricio, a Liz, a Camila y a todas las psicólogas y psicólogos que están por aquí y que nos puedan escuchar por ahí también a participar del próximo tema porque de verdad que va a ser un tema muy interesante. Desde ya los invitamos, ¿ah? Así que Paz, invitada también. obvio. Aquí estaré. Yo Una, feliz. una órbita más. Ahí va. Estimadas y estimados cosmonautas y astronautas de esta nave, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Adiós. Chao.